Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Les doy la más cordial bienvenida a todos mis queridos hermanos que todos los lunes pues nos reunimos, ¿verdad? Como familia en Cristo para abrir la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar estudiando un libro maravilloso, una joya de la poesía hebrea, un libro sapiencial, pero escrito de una manera poética, un libro hermoso, pero también muy mal interpretado a lo largo de toda la historia, porque hay varias formas de interpretar la Biblia o le han dado varias formas de interpretar las escrituras. Sin embargo, la Biblia misma da testimonio de cómo debemos interpretarlas y es de manera literal, de manera gramatical y de manera histórica. Dios solamente quiso darnos un mensaje a través de ellas y el día de hoy, este libro que habla mucho acerca de la sexualidad entre el hombre y la mujer, pues se ha prestado para incluso hasta como un tabú. Sin embargo, el día de hoy vamos a abrirlo, vamos a leerlo, vamos a analizarlo y vamos a ver qué hay detrás de la teología de este libro que hasta parece un libro demasiado sexual, demasiado sensual, como para estar en las escrituras, pues sin embargo es palabra inspirada de Dios. Es uno de los 66 libros que conforman la Biblia, y por supuesto que si está ahí, es porque Dios tiene mucho que decirnos a través de este libro. Sin más, les doy la más cordial bienvenida en grabaciones de lo que subimos en YouTube. He visto que se firma gente de varios estados de la República Mexicana, pero también ya he visto gente que se firma de Colombia, de Argentina, de Perú. Bienvenidos a todos ustedes, mis hermanos en Cristo, que están en otros países y que están escuchando estos mensajes a través de YouTube. Les doy la más cordial bienvenida. No se olviden de suscribirse al canal para dar seguimiento a todos los estudios que estamos llevando, porque no es sino para la gloria de Dios que nos reunimos y abrimos su palabra para que podamos comprender la teología y entonces tener una teología práctica, tener una conducta más acorde a lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Sin más, vamos a abrir entonces el libro Cantar, el cantar de los cantares, el Dios que supervisa la sexualidad. Ese es el tema o ese es el título que le vamos a dar aquí a la presentación. Y si tienes ahí tu Biblia ahí a la mano, pues vamos a abrirlo. Vamos a ver Cantar de los Cantares, el mejor canto de Salomón. Este libro es un libro poético, pero también sapiencial, también hay sabiduría, que honra al Señor, celebrando el amor y la belleza en la sexualidad humana dentro del pacto matrimonial. Esto es bien importante que nosotros lo sepamos. Todo esto es dentro del pacto del matrimonio. ¿Quién es el autor? Bueno, ¿y cuándo se escribió este libro? El autor se atribuye a Salomón. El Cantar de los Cantares es atribuido a Salomón, quien fue un rey conocido por su sabiduría y su poesía. Primera de Reyes 4:32 nos dice que Salomón escribió más de 1005 obras musicales o cantos. Sin embargo, del Cantar de los Cantares, esto es conocido porque este superlativo que es el Cantar de los Cantares o como lo es el Rey de Reyes, el superlativo que indica que esta canción o canto es la mejor entre las 1005 cantos u obras musicales que compuso Salomón y que están narradas en Primera de Reyes 4:32. La palabra cantar frecuentemente se refiere a música que honra al Señor, como viene en Primera de Crónicas 6:31, donde el rey David estableció cantores donde estaba el arca, ¿verdad? La carpa donde estaba el arca de la alianza. Continuamos. ¿Y cuándo se habría escrito el Cantar de los Cantares? Bueno, se cree que fue en los primeros años del reinado de Salomón. Sabemos que Salomón reinó por alrededor bueno, por 40 años es lo que nos dice la escritura. Salomón estuvo ahí reinando por 40 años y probablemente haya sido durante los primeros años de su reinado, un periodo en el cual la cultura y el arte florecieron en todo Israel, al igual que las riquezas.
lo que permitió la creación de esta obra literaria única. Recordemos que porque su papá, el rey David, era un hombre conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios le dio paz y además le dio prosperidad económica al reinado tanto del rey David como de su hijo Salomón. Entonces, los historiadores consideran que este libro lo escribió Salomón dentro de los primeros años de su reinado. Salomón era el rey que reinaba en todo Israel antes que se dividiera su reino. Él gobernó con sabiduría. Su reinado, como lo comentamos, trabajó durante un periodo de gran prosperidad y expansión de todo Israel. Y ahí se consolidaron varias tradiciones y valores culturales de la religión judía. Los principales protagonistas de este libro es Salomón o el amado y la Sulamita, también que se expresa como la amada. Se considera que la Sulamita, esta doncella, era residente de Sunem, un poblado al norte de Jezreel. Recordemos que el mar de Galilea también se le conoce como el mar de Jezreel, que está al sur de la zona de Galilea, que está al norte de esta región geográfica. Ella se cree que había sido la primera esposa de Salomón. Habría que revisar Eclesiastés 9:9. Vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Esas son un pensamiento que el predicador escribió acerca de la mujer que amas, de nuestra esposa. Ahí se aclara, ¿verdad? La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Así que mis hermanos, si alguien cree que es ser de hombres tener muchas mujeres, pues aquí nos estamos dando cuenta que para nada, ¿verdad? Un verdadero hombre es un hombre fiel y es un hombre monógamo, solamente tiene una mujer. También se deduce que el rey Salomón escribió esta obra poética hebrea durante sus primeros años de reinado, porque después de la Sulamita llegaron a su vida como 799 esposas más y 300 concubinas. Así que sabemos que el rey Salomón al final de sus días se desvió su corazón, tantas esposas, tanta riqueza, tanta conocimiento desviaron su corazón. Sin embargo, ya estudiamos el libro de Eclesiastés, un libro bastante pesimista a primera vista, donde él se da cuenta que todo es vanidad, que puede ser que tengas 900 esposas o 800 esposas y 300 concubinas y todo el dinero del mundo y todo el poder y todo, y hayas probado de todo y al final todo es vanidad. Bueno, no me voy a regresar a este estudio que lo disfruté mucho, pero estamos hablando acerca de la sabiduría que da Dios, acerca del valor del matrimonio, pero dentro del parámetro que Dios estableció. Eso es lo que estamos viendo aquí. Continuamos la presentación. Estos son los dos personajes principales, Salomón, el amado, y la Sulamita, la amada. Bueno, ¿cómo podemos dividir el libro? Hacer un pequeño bosquejo del libro para irlo interpretando de manera correcta. Bueno, podemos encontrar el cortejo que va del verso 2 del capítulo 1 al capítulo 3 verso 5. Es cuando viene el enamoramiento. Se conocen y ahí andan de novios, ¿verdad? El amado con su amada, la Sulamita. Y derrochan, bueno, tanta pasión, porque es una poesía hermosa cómo se escribe aquí todo esto. Sin embargo, ahora encontramos después del cortejo, ¿verdad? Del enamoramiento, llega el día de la boda. La boda se desarrolla entre el capítulo 3 verso 6 y el capítulo 5 iniciando, simbolizando la unión y el compromiso.
Sin embargo, como estamos viendo el matrimonio después de la caída, cuando el pecado ya ha entrado a la humanidad, llegan los problemas. El matrimonio es puesto a prueba y vienen diferentes circunstancias. Se hablan de temas ya casi de divorcio, ¿verdad? Y ahí, en toda esta sección, la última sección, vemos cómo al final el amor vence y derrota los obstáculos que se levantaron durante el transcurso del matrimonio. El amor lo vemos triunfando al final de este bello canto. El amor sexual en el matrimonio es un don divino. Podemos nosotros llegar y encontrar que el propósito principal o primordial del libro es exaltar el amor sexual entre un hombre y una mujer, pero dentro de los parámetros del matrimonio. Y esto es un don de Dios, que podamos disfrutar de la sexualidad dentro de los parámetros de Dios. Yo los invito a que, bueno, lo voy a poner aquí en pantalla. Voy a poner en pantalla algunas recomendaciones que vienen y advertencias que vienen acerca de la fornicación, un tema delicado, un tema importante que para Dios siempre ha sido importante, la fornicación y el adulterio. La fornicación y el adulterio son pecados muy parecidos porque es tener relaciones sexuales físicas, o Jesús nos dijo que hasta codiciar a una mujer o a un varón, aún con la vista, ya es fornicación o es adulterio. Los dos son pecados terribles porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 nos explica que este pecado, a diferencia de los otros pecados, lo hacemos con nuestro propio cuerpo. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo, y cuando nos unimos a otra persona en el ámbito sexual, queda una ligadura, ¿verdad? Una ligadura de almas, porque dijo Dios, y entonces se unirá el hombre con su mujer, y los dos serán una sola carne. Hay una unión física, lo sabemos, pero también a nivel espiritual hay algo que pasa, que no tenemos el detalle exactamente qué es lo que pasa, pero sí vemos que se hace una unión, porque se hacen ante los ojos de Dios una sola carne. Por eso Dios aborrece la fornicación, es un pecado muy feo. Y el adulterio lo es, yo les diría igual en cuanto a que se está pecando con el cuerpo, con una persona que no es tu cónyuge, que no es tu esposa, que no es tu esposo, pero tiene un agravante más, que es la violación del pacto matrimonial, un pacto sagrado, y no hay vínculo, no hay ninguna otra relación más vinculante y de mayor duración que el matrimonio en la Biblia. El matrimonio es algo hermoso, es algo donde hay un compromiso que va más allá de un contrato. Si hay algún abogado aquí, pues lo podrá entender mejor, ¿verdad? Va más allá de lo que un contrato establece, porque el matrimonio es para siempre. Y cuando digo para siempre es mientras este cuerpo esté vivo. Ya en la eternidad o en la resurrección que todos esperamos, ya no habrá más necesidad de tener una pareja, ¿verdad? Una esposa o un esposo, porque al final, como lo vamos a exponer al final de este estudio, el Señor Dios Creador dará en casamiento al Hijo, a Jesucristo, casándose con su iglesia. Por eso vemos ahí nuevamente la figura de matrimonio, un pacto eterno. Y ahí sí va a ser eterno, pero no entre nosotros, sino con el Dios Todopoderoso. Bueno, voy a poner entonces, voy a compartir nuevamente aquí la pantalla. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. La otra traducción dice, yo les ruego, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas, por las siervas del campo, que no levanten ni despierten a mi amor hasta que me quiera, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. Esto yo pienso que es un poquito mejor la idea que nos está diciendo Salomón. Nos está diciendo ¿Ese qué pasaje es, Pepe? Cantares 2:7.
Pero también las mismas palabras de Cantares 2:7. Gracias. Sí, no hay de qué. Pero también lo podemos encontrar, ese texto, no solamente en este verso, en el 2:7, también lo encontramos en el 3:5, las mismas palabras. Huyan de la fornicación. Por eso les comentaba al principio que este libro habla acerca de la sexualidad, pero bajo los términos de Dios, no simplemente para enamorar a tu chica, seducirla y después buscarte otra, ¿verdad? En el 3:5 nos repite la misma o hace la misma petición. Y también en el capítulo 8, verso 4, exactamente lo mismo. No despierten su sexualidad hasta que llegue el momento apropiado. Y el momento apropiado para despertar la sexualidad, mis hermanos, jóvenes, solteros que están aquí, es dentro de los parámetros del matrimonio, donde el varón ya tiene la capacidad, no solamente física, sino económica y la madurez, y obviamente la mujer también, pero el hombre lleva la responsabilidad de ejercer el gasto, de mantener una familia, aunque sea una familia de dos, una familia pequeña, ¿verdad? Ya vendrán los hijos y entonces el gasto se va a ir subiendo, pero tú también vas a ir adquiriendo mayor fuerza y experiencia financiera para ir incrementando tus ingresos a la par, porque el matrimonio es el propósito de Dios desde Génesis 2. Desde Génesis 2:15 nosotros encontramos a Dios viendo que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo la ayuda idónea. También es interesante ver que cuando Dios hace a la mujer de Adán, a Eva, no la forma del barro, ¿verdad? Del lodo, como lo hizo con Adán, sino que toma un material más refinado, que era un material orgánico, una de las costillas de Adán. Así es como lo refiere la Escritura. Dios creó a la mujer del costado del hombre. Le dio liderazgo al varón, pero también le dio la ternura y todo lo que necesita el hombre con la mujer. Y los casó. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Adán y Eva, el ministro de boda, fue nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, eh, nosotros encontramos por eso que la sexualidad es algo bueno, es el propósito desde la creación, desde antes de que Adán y Eva pecaran, ya existía la sexualidad. Voy a poner aquí en pantallas, nada más para ir recordando, eh, este pasaje de la Escritura. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda la bestia del campo, ave de los cielos, y los trajo a Adán para que veáis cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, antes de darle una mujer a Dios, a Adán, primero lo puso a chambear, ¿verdad? Varón, ¿ya te quieres casar? Bueno, pues a trabajar primero, a producir. Así es, ¿no? Necesitamos preparar y prepararnos para recibir a esa doncella que te trae arrastrando, ¿verdad?, la toalla. Y entonces Adán se puso a trabajar. Después vemos en el 21 que Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste estaba dormido, anestesiado, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de esta costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces viene una profecía de Adán, ¿verdad? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y luego viene la sexualidad, ¿verdad? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Su desnudez no solamente era entre ellos, sino que ellos también estaban desnudos en medio de la naturaleza del Edén, de ese huerto donde estaban ahí puestos. Ellos estaban desnudos, tenían intimidad,
Y también, por supuesto, que Dios, como no había pecado, tenían esa comunión con Dios y tampoco se avergonzaban de estar de esa manera delante de Dios. La sexualidad es algo bueno, es algo que Dios creó para el hombre y para la mujer, pero bajo sus términos. Por eso vemos estas tres advertencias a lo largo del libro del Cantar de los Cantares, de huir de la fornicación. El despertar sexual es algo que es algo hermoso, pero eso tiene que llegar, como lo dijo también en Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo del sol y todo lo que se quiere tiene su hora. La sexualidad se tiene que ejercer y es bendición cuando somos obedientes ante Dios. Eh, Porque la sexualidad tiene dos propósitos. Dios quería formar un reino y quería que estos primeros humanos poblaran todo el mundo. ¿Cómo lo iban a poblar si no tenían intimidad? La intimidad era para procrear y formar naciones. Pero también la sexualidad es algo hermoso porque es ese vínculo, ¿verdad? Entre un matrimonio que se mantiene fuerte y estable. Si no hay intimidad, mucho menos va a haber comunicación o viceversa. Bueno, vamos a seguir avanzando con la presentación. Dice, las higueras comienzan a formar su fruto y las vides fragantes están en flor. La vid es una plantita de la cual crece, bueno, pues crecen las uvas, ¿verdad? Los racimos de las uvas es la vid. Cuando se siembran o hay muchas vides, se forma un viñedo. El viñedo normalmente se trabaja para generar vino. El vino es una bebida que antes de que existiera Electropura y Bonafont, pues se utilizaba el vino a veces como un sustituto del agua porque a veces el agua estaba muy contaminada y era mejor tomar un poco de vino que agua para saciar la sed, aunque sabemos que por la fermentación se llegan a formar algunos químicos de alcohol, los cuales llegan a embriagar, ¿verdad? Si se consumen demasiado. Pero bueno, aquí vemos que lo que está diciendo que está en una temporada donde la vid, porque es un poema y todo esto, hay simbolismo detrás de todas estas figuras literarias que expresan con mayor colorido las ideas que están, que hay en el corazón del autor. Por eso se utilizan tantas figuras literarias. Dice, levántate, amada mía, ven conmigo, mi bella mujer. Pero después aquí en el verso 15 dice, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Fíjense que de este versículo podemos encontrar tanta enseñanza. En la versión Reina Valera está un poquito más difícil la interpretación. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Eh, las zorras o los zorros son animalitos pequeños, astutos, son una mezcla entre perro y gato, brincan, algunos son peligrosos, pero son destructivos para cualquier viñedo porque rascan y se comen las raíces. Esto es una figura o una representación del cuidado que debemos de tener los que nosotros ya estamos bajo un pacto matrimonial, un vínculo matrimonial, para no dejarnos arruinar por que estos pequeños animalitos o es que simbolizan situaciones que llegan a lo largo de nuestra relación matrimonial o incluso desde el noviazgo, que empiezan a menguar el amor, que la vid produce pues vino y el vino es una representación en la Biblia de acerca del amor. Acuérdense que esta es poesía y los viñedos es precisamente el campo, nuestro matrimonio. Y estos animalitos, dice, ten cuidado de las zorras, ¿verdad? Pues estos pequeños animalitos o circunstancias que van minando tu viñedo, tu matrimonio, porque está en flor, es decir, está en una etapa de polinización de la vid.
Y si no se poliniza los viñedos, pues ¿qué vamos a cosechar el próximo año? O seguramente la producción de ese viñedo va a disminuir, va a menguar. Y si no se cazan estos animalitos que representan situaciones, ofensas, malos entendidos, heridas que no se sanan, que no se platican, faltas de amabilidad, ya no le abres la puerta del coche a tu esposa, ahora se la azotas en la cara, ¿verdad? O le subes al radio a todo volumen porque estás muy enojado y no la quieres escuchar. Y todas estas cosas van minando la relación entre un hombre y una mujer. Son como esas zorras que de poco a poquito empiezan a dejar infértil ese viñedo hasta que llegue una temporada donde ya la producción va a ser insuficiente para seguir produciendo vino. El viñedo ya está seco porque no se tomaron cartas en el asunto para ir recuperando el romanticismo en la relación, porque recordemos que de esto se trata, ¿verdad? La sociedad, el núcleo básico de cualquier sociedad es el matrimonio. Tenemos que cuidarlo. Todos tenemos que cuidar nuestro matrimonio, todos tenemos que cuidar nuestra relación. Y luego entre todos ya podemos organizarnos para otras cosas más grandes, pero el núcleo, la unidad indivisible de la sociedad es el matrimonio. Satanás, sus demonios y este mundo y la corriente, ¿verdad?, que va hacia la perdición, pues está constantemente atentado contra la familia, provocando a los hombres y a las mujeres a adulterar. Está que tiene que ver con como las economías de los países latinoamericanos cada vez es más complicada. Ahora ya no es suficiente el sueldo del varón, ahora tiene que trabajar también la mujer para poder sostener los gastos de una casa. Esto pues es por la situación geopolítica que estamos viviendo. Sabemos que también estamos viviendo en los últimos tiempos y que diferentes factores van a contribuir a que muchos corazones se enfríen y venga la gran apostasía que antecede la llegada del anticristo. No me voy a meter a temas escatológicos, pero lo que sucede es que como las mujeres ya se están liberando, porque ya ahora ya tienen que trabajar, ya no tienen que estar en casa, sino ya tienen que tener un ambiente laboral, entonces ellas, al igual que el varón, están siendo tentadas para cometer adulterio, para irse a comidas de trabajo con las amigas, y están también ya bajo el acoso y el fuego de la tentación sexual y eso ha provocado que los divorcios se disparen, ¿verdad? ¿Por qué? Por temas de infidelidad. Es algo de lo que desde Cantar de los Cantares, desde Salomón, pude identificar que hay pequeñas cosas que debemos ser capaces de identificar los dos, tanto hombre como mujer, tener esa comunicación para no dejar que el amor se apague, que la fuente, la producción de ese vino que está en nuestro corazón, ¿verdad? Del amor, no sea minado por esas pequeñas circunstancias, pero a lo mejor una no te va a hacer nada, pero déjalas mucho tiempo y te van a ir minando tu viñedo. Y al final, que no haya producción, pues viene un desenlace fatal, ¿verdad? La disolución del vínculo matrimonial. Y eso es aborrecible delante de Dios, porque Dios nos ha demostrado a lo largo de las Escrituras que Él aborrece el divorcio. Os voy a poner aquí en pantalla un ejemplo. En el estudio de matrimonio nosotros veíamos el miércoles pasado, veíamos que Dios se presenta a sí mismo en las escrituras como casado. Eh, bueno, pues tiene a su desposada, ¿verdad? La nación de Israel. Sin embargo, vemos que Dios permanece fiel, pero la nación de Israel era una nación adúltera. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán y tu padre el amorreo y de madre Etea. Vámonos al verso 8. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré ya aquí que tu tiempo era de tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento entre tu pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, te lavé con
tu sangre es de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te ataví de adornos y puse brazaletes en tus brazos, collar y cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda bordada, etcétera. No era el 15. Pero confiaste en tu hermosura. Ay, y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste tus vestidos, te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosas semejantes nunca había sucedido, ni sucederá jamás. Aquí vemos a Dios siendo fiel a un pueblo que él era completamente infiel. Y su idolatría y su desobediencia a Dios la veía como una mujer adúltera, fornicaria. Sin embargo, a pesar de ser así la nación de Israel, Dios permanecía siendo fiel y le tuvo mucha paciencia y le sigue teniendo mucha paciencia y algún día esta mujer infiel, esta fornicaria, entenderá y comprenderá el mensaje del Evangelio de Jesucristo y entonces serán salvos. Eso lo explica en muchos lados del Nuevo Testamento, Romanos 8, eh, Segunda de Corintios, Primera de Corintios, hay tantas referencias a que Israel algún día se va a convertir de todo corazón al Mesías, a Jesucristo, y entonces Dios la va a perdonar. En todo el tiempo del Antiguo Testamento, Israel funciona, véanlo así, como un microcosmos de lo que Dios planeaba hacer en todo el mundo. Es decir, Israel, su pueblo adquirido, la nación santa, que él escogió de entre todas las naciones del mundo, y ahora, después de Hechos capítulo 2 que viene el día de Pentecostés, y que la iglesia es llena del Espíritu Santo y que se empiezan a unir a este Israel espiritual, personas de todas las naciones, incluyendo México, y ahí estamos tú y yo, y algunos otros brothers de América Latina. Eh, entonces, las mismas reglas, las mismas leyes se aplican, ¿verdad? Nosotros ahora, a diferencia del Israel del Antiguo Testamento, tenemos la llenura del Espíritu Santo. Ellos tenían reyes que eran guiados por los monarcas, por David, por Salomón, quienes eran investidos por el Espíritu Santo, pero no era permanente. Era otro pacto. Ahora estamos bajo un nuevo y mejor pacto. Continúo con la presentación. Voy a volver a poner aquí en pantalla. Y entonces ahora sí vamos a entrar a la teología que hay en este libro hermoso de Cantar de los Cantores. En primer lugar, nosotros vemos varios factores que están acerca de la sexualidad. En primer lugar, vemos una distorsión sexual en la sociedad moderna, que a menudo convierte el sexo en un ídolo, no importando la clase, eso quiero aclarar, no importante la clase de la sexualidad que se ejerza, si es heterosexual, homosexual, no importa, eh, esto se ha distorsionado. El sexo se ha convertido un ídolo en la sociedad. Y recordemos que Dios abomina la idolatría. Lo que hagamos de leer en Ezequiel, que pronto vamos a entrar a la teología del libro de Ezequiel, dentro de 8 días vamos a empezar con Isaías y vamos a empezar a ver pura libro de profecía, profetas menores, mayores y después puros profetas menores. Se va a poner bueno este estudio, mis hermanos. Yo te invito a que no claudiques, sigue estudiando conmigo la Biblia. Ese fue un paréntesis. Regreso. Eh, el propósito primordial del libro es exaltar el amor sexual entre un hombre y una mujer, o mejor dicho, entre un hombre y su mujer, porque es dentro de los parámetros del matrimonio. Ahorita ya el sexo es una distorsión en la sociedad. Ya hay una influencia tremenda sobre la sexualidad. El hecho de que alguien le diga, mira, te presento a mi novia, a mi novio, ya se entiende y se debe de entender que están teniendo intimidad, que están fornicando y que eso está bien porque es su novia o es su novio, ¿verdad? Y eso no es correcto. Esto hubo una distorsión. La otra distorsión que podemos encontrar de la sexualidad es que se ha hecho ya un tabú, incluso en la iglesia, se ve como algo
pecaminoso. Y eso tampoco es correcto, pues la sexualidad es algo que Dios creó, es algo que ante los ojos de Dios, el juez del universo, vio que era algo bueno. No podemos nosotros declarar la sexualidad como impura o tenerla como un tabú, pero como lo leímos en Cantar de los Cantares, no la despertemos antes de tiempo. Hagámoslo en los tiempos de Dios. Continuamos con este mensaje teológico. Dios tiene un pacto con su pueblo muy parecido al pacto matrimonial. Dios promete, pero también exige fidelidad a su pueblo. Y la fidelidad de Dios es exclusiva hacia la nación de Israel. Por supuesto que ahora, en este nuevo y mejor pacto, la iglesia, gente de todas las naciones y lenguas, se han unido a un Israel que lo podemos interpretar como un Israel espiritual. Vemos y leímos ahorita en Ezequiel cómo la nación del antiguo pacto, la nación de Israel, cometía adulterio adorando a otros dioses y poniendo a otros ídolos, incluyendo la sexualidad, a la par o al nivel o por encima del amor que solamente le debemos de tener al que es digno de tenerlo, que es nuestro Dios. A Él y para Él, de Él somos, por Él fuimos creados, y toda la gloria y todo lo que hagamos tiene que ser para nuestro Dios, porque Él es grande, Él es justo, Él es santo y es nuestro creador. A Él le tenemos que tener en primer lugar en nuestras vidas antes que incluso nuestras propias vidas. Todo lo que somos, en primer lugar debe estar Dios y en segundo lugar debe estar nuestro prójimo, ¿verdad? Aquí entra nuestro cónyuge. Aquí entra nuestros papás y el resto de personas. Amar al prójimo como a nosotros mismos es otra premisa y fundamento del carácter de Dios y de la voluntad de Dios. Vemos a nosotros ahí en Ezequiel cómo Israel es una nación adúltera, fornicaria, que incluso intenta divorciarse de Dios. Dios ha hecho un pacto con su pueblo y él lo va a cumplir. Dios a Abraham le prometió que lo iba a bendecir y que lo iba a utilizar a él para llegar y bendecir a todas las familias de la tierra. Esa promesa sigue vigente a pesar de que ya han transcurrido alrededor de 5,000 años, ¿verdad? Bueno, no son 2,000 del Nuevo Testamento y de Cristo hacia Abraham, pues son otros 2,000, 4,000 años, ¿verdad? Esa promesa sigue vigente, esa promesa sigue válida. Eh, Dios, Dios tiene un pacto con su pueblo y Él es fiel, Él no va a fallar. Él va a mantener esa fidelidad a pesar de nuestras inmundicias, de nuestras fornicaciones. Y esto nos lleva a preguntarnos a todos nosotros, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es un pacto. Les comentaba al inicio que el matrimonio es la forma más solemne y vinculante que se conoce en la Biblia. Es un principio en la Biblia de que ninguna relación duradera puede construirse sin un compromiso. Dios es un Dios de pactos. Dios hace incluso una analogía entre el Cristo y la iglesia. En Efesios 5:25, el Señor establece, porque yo digo el Señor porque aunque fue escrito por Pablo, sabemos que es palabra de Dios, inspirada por Dios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí el Espíritu Santo nos hace una analogía entre la relación conyugal entre un esposo y su mujer, así como hay una relación de amor y de unidad entre Cristo y la iglesia por la cual Él dio su vida y se entregó para redimirla, para rescatarla de la perdición. Nuestro Dios hace esa analogía hermosa y refleja la intimidad del amor de Dios que desea y anhela para con nosotros. Por eso nosotros buscamos ser personas de oración, personas comprometidas
no con la iglesia, ¿va? Que gracias a Dios nosotros pertenecemos a una organización que se llama Nueva para el Mundo, pero hay muchas iglesias. En América Latina hay más de 540,000 iglesias evangélicas constituidas y si hay 540,000 iglesias cristianas evangélicas, pues yo me imagino que pastores, pues ha de haber todavía más, ¿verdad? Porque hay iglesias que tienen más de un pastor, como nosotros. Eh, Dios quiere que tengamos una intimidad y una relación con Él profunda. Por eso asistimos los domingos a la iglesia para, como familia en Cristo, en primer lugar, vamos a adorarle, a alabarlo y a bendecirlo, a adorar a nuestro Dios. Y en segundo lugar, vamos a escuchar palabra de Dios, que por medio de los ministros, de los pastores, de los ancianos, nos ministran, nos predican y nos hacen comprender las verdades profundas que hay en la palabra de Dios. Esta es una analogía de la relación que quiere con un pueblo que no se va a casar para después divorciarse. Dios está buscando una nación santa, un pueblo adquirido por la sangre de Cristo para formar un vínculo permanente, eterno, mientras que el vínculo conyugal dentro del pacto matrimonial es hasta que la muerte nos separe. No es así con lo que Dios está buscando para nosotros, para su iglesia. Él busca tener un compromiso y un pacto matrimonial eterno. Y él, siendo el hombre más rico del universo, el creador, no es un hombre, es Dios, ¿verdad? El dueño de todas las cosas que existe, claro que vamos a estar seguros si estamos con él, si estamos en sus manos. Eso es lo que está buscando el Señor. Y voy a volver a ponerles por último aquí la pantalla, porque quiero también presentarles algo hermoso que encontramos y que vamos a encontrar en un futuro no muy lejano. Apocalipsis 19 versos, desde el 6, vamos a leer lo siguiente. Es el apóstol Juan, en esta visión que tuvo del final de los días de la humanidad como la conocemos, que es testigo de las cosas que vio y que oyó, y dice así el verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Su esposa, dice el verso 7 al final, su esposa se ha preparado. La novia de Cristo, que es la iglesia, se ha preparado para este evento tan importante. ¿Cómo nos vamos a vestir para las bodas del Cordero? Con ropas blancas, limpias y resplandecientes, que es la santidad que Dios demanda de nosotros. Dios ha hecho un plan, tiene un plan en acción y Él es el Todopoderoso y lo va a terminar. Y a pesar de que nosotros todavía tenemos muchas luchas con nuestro carácter, con muchos pecados, Dios está en un proceso de santificación progresiva que va a durar toda nuestra vida hasta que el Señor venga por nosotros. Y ya nosotros trascendiendo, siendo liberados de este cuerpo de muerte, de esclavitud, de carne, estando en la presencia de Él, seremos glorificados, hechos perfectos, y nos reuniremos en la congregación de los ángeles que ven el rostro de Dios todos los días. Se nos va a olvidar lo que es pecar, mis hermanos. Yo no sé cómo lo va a hacer esto el Señor, ¿verdad? Pero Él se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, pura y sin mancha. Por eso yo te felicito que hasta ahorita ya te quedaste hasta el final del estudio, porque eso refleja el anhelo que hay en todos nosotros los que nos consideramos cristianos de ser como Dios, de llegar a la estatura que Dios espera de nosotros. Y cada día nos esforzamos y peleamos contra cosas a las cuales combatimos, ¿verdad? Pasiones de nuestra carne, deseos, nuestros sueños egoístas, personales, para darle lugar a los sueños que Dios anhela y desea para nosotros. Es una lucha constante, pero vamos ganando terreno. Espero que estemos ganando terreno, sinceramente. Que ya no seamos los mismos que éramos hace un año y mucho menos ser semejantes a lo que éramos cuando llegamos a Cristo. Yo tengo como
como 30 años de que tomé la decisión de tomar a Dios muy en serio y de tomar en serio la Biblia y la palabra de Dios, aunque muchas cosas no las entendía al principio porque no me congregaba en ninguna iglesia, pero después las fui comprendiendo y así todos vamos en un proceso, ¿eh? Algunos tienen 20 años, otros tienen 15, otro puede decir que tiene un año o 3 meses. El tiempo que sea un tiempo de crecimiento y edificación, porque ya no tarda en llegar ese día donde estaremos en la presencia del Dios Todopoderoso, celebrando estas bodas donde Cristo se casa con su iglesia y hace un pacto que ya ha sido firmado y sellado con su sangre derramada en esa cruz para llevar una relación pura y eterna, una comunión. No nos vamos a aburrir, no vamos a estar en una nube, vamos a estar en un reino conformado por muchas naciones. Así vamos a tener hermanos de muchas naciones que van a conformar el gran reino de Dios y muchos otros seres que no son humanos, como los ángeles, seres espirituales de diversas clases, de diferentes especies, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, de diferentes razas. Dios creó muchos seres inteligentes, pero solamente con la raza humana va a formar este vínculo matrimonial. Gloria a Dios, démosle gloria a Dios, animémonos para no descuidar, si tú ya estás casado, no descuides la relación con tu esposa, varón, y tu mujercita, sé una mujer sabia y no destruyas tu casa. Es un consejo, ¿verdad? Que te damos. No destruyas, con tus manos puedes destruir lo que Dios te ha dado. Al contrario, sometámonos, humillémonos delante de Dios, abramos su palabra como lo estamos haciendo y aprendamos más. Entre más teología, entre más conocimiento del carácter de Dios, más difícil va a ser sucumbir ante una tentación. Así que, sin más, vamos a hacer una oración para después darle paso el micrófono a mi esposa que va a guiarnos en oración por las peticiones que algunos de ustedes han subido, que los invito a que sigan subiendo peticiones de oración para ser personas de oración, como lo dice la palabra primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Oremos pues, mis hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos nosotros una fuente de sabiduría inmensa, Señor. La Biblia está completa y tiene todas las palabras y todas las instrucciones que tú deseas. No solamente que conozcamos, Señor, sino que también llevemos a cabo, Señor. Mis verdaderos discípulos no son los oidores, sino los hacedores de la voluntad del Padre que está en el cielo. Es lo que decía Jesús y predicaba. Gracias, Jesús, por esta salvación tan grande. Gracias por habernos amado tanto, por ser obediente y por derrotar a Satanás y al imperio del mal, Señor, en esa cruz. Gracias porque tu sabiduría no tiene límites. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Bendice a cada familia, a cada persona aquí en el estudio, a los jóvenes, a los que ya no estamos tan jóvenes, a los ancianos, Señor. Estamos en tus manos. Bendícenos. Bendice nuestra entrada, nuestra salida. Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Llenas todo